Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa el momento que nos vean, desde el lugar que nos vean. Bienvenidos una vez más a un video de VideoJars. En esta ocasión vamos a resolver un problema muy parecido al problema 10 de la clase anterior. En este caso tenemos una serie de barras y nosotros tenemos que calcular deformaciones, ¿no? Utilizando la ecuación que ya hemos deducido. Dicha ecuación es la de delta igual a fuerza por longitud entre área por módulo de Young. Hay que recordar que esta fuerza tiene que ser la fuerza axial interna de la barra. Entonces, vamos a hacer una lectura del problema. El problema nos dice, determina la deformación de la varilla de acero mostrada en la figura bajo las cargas dadas. Tome E igual a 29 por 10 a la 6 P6. Entonces, uno podría pensar que en este problema tenemos solamente dos tramos. Si bien todo el ensamble es del mismo material, vean ustedes que tenemos dos escalaciones, ¿no? Un área de 0.9 pulgadas al cuadrado y otra área de 0.3 pulgadas al cuadrado. Aquí la cuestión está en que tengo una fuerza acá adentro. Y esta fuerza de 75 kips hace que en realidad yo no tenga dos, sino tres tramos o tres segmentos. Por lo tanto, estos segmentos los voy a analizar. Vamos a empezar con el tramo AB, donde A es este punto, B es este de acá, C y D. Ok, del tramo AB yo tengo que el área es de 0.9 pulgadas al cuadrado, al igual que el tramo BC. Posteriormente, otra cuestión es el material, que el material va a ser el mismo para todo el ensamble, ¿no? 29 por 10 a la 6 P6. Luego aquí voy a tener 29 por 10 a la 6 P6. Y también pasando para el tramo CD, yo tengo un material de 29 por 10 a la 6 P6. También conocemos las longitudes. Longitud de AB es de 12 pulgadas. Longitud de BC es de 12 pulgadas. Y longitud de CD es de 16 pulgadas. Finalmente sabemos que el área de CD es igual a 0.3, ¿no? Pulgadas cuadradas. Entonces nosotros ya tenemos la información clasificada para cada uno de los tres tramos. Así que siempre que tenga material nuevo, geometría diferente o cargas, se va a formar un diferente tramo, ¿no? Lo que tenemos que hallar, según el problema, es la deformación de la varilla de acero, o sea, la deformación total de este ensamble, ¿no? Y eso sería equivalente a encontrar el desplazamiento en D. Es lo que nos está pidiendo. Por lo tanto, tengo que ver cómo me están afectando cada uno de los tres tramos. Vean ustedes que ahora tenemos todo excepto la fuerza interna que se tiene que calcular por análisis de secciones. En este caso, podemos seccionar cada una de las partes sin necesidad de sacar el empotramiento que tenemos en A. Asimismo, vamos a suponer que todo esto, que el material se encuentra en el límite elástico, ¿no? Muy bien. Y bueno, vamos a adoptar un enfoque muy parecido para el análisis. En este caso, vamos a comenzar con el desplazamiento en B. Recuerden ustedes que el desplazamiento en B relativo lo podemos hacer relativo a A, que por definición es delta B menos delta A, y es conveniente porque delta A es igual a 0, ya que el punto A es un empotramiento, ¿no? Asimismo, delta B es igual a pues toda la deformación que ocurre entre B y A. Y ese rango de deformación abarca este tramo de aquí, ¿no? Entonces, yo voy a sacar la deformación del tramo AB.
Continuando, vamos a aplicar la ecuación que ya conocemos. Fuerza B, longitud AB, módulo de AB y área de AB, ¿no? Y esto nos da aquí la deformación del punto B. Ahora pueden ver que pues FAB ahorita no lo conocemos, pero conocemos lo demás. La longitud, que es de 12, conocemos el módulo, que es de 29 por 10 a la 6, y el área, que ya nos le están regalando, que es 0.9 pulgadas al cuadrado. ¿Y cómo vamos a sacar la fuerza interna en AB? En este caso, podemos hacer un corte sobre esta sección de aquí y hacemos un diagrama de cuerpo libre, ¿no? En este caso, voy a traerme la figura para acá. Me va a servir. Me la traigo para acá. Va a ser útil, ¿no? Y podemos analizar, en este caso, la porción que da hacia el extremo libre para no tener que sacar ahora el empotramiento, ¿no? Entonces tenemos esta parte de aquí, tenemos esta porción de acá, y pues la línea roja indicando dónde se hizo el corte, ¿no? Entonces rápidamente vemos que aquí hay una carga de 30 kips, luego acá en medio hay una carga de 45 kips, y no olvidemos que esto está después del punto B, por lo tanto aquí vamos a tener una carga de 75 kips, ¿no? Y esto se va a equilibrar internamente por FAB. Esto es válido porque la estructura está en equilibrio. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, positivo a la derecha, nosotros vamos a encontrar menos FAB más 75 menos 45 más 30, ¿no? Porque el 75 y el 30 van para la derecha, el 45 va para la izquierda, ¿no? Y aquí pues nada más hay que simplificar. 75 menos 45 es 30, más 30, 60. Y finalmente el despeje me va a dar que la fuerza AB es igual a 60 kips. Estos 60 kips se tienen que pasar a libras. Y pues un kip son 1000 libras solamente, ¿no? Entonces aquí prácticamente sustituimos lo que aquí teníamos por AB, ¿no? Entonces aquí borramos esto. Y aquí ya podemos poner las 60.000 libras, ¿no? Incluso voy a mover esto un poquito para acá. Y aquí tenemos 60.000, ¿no? El valor dio positivo, por lo tanto esa barra está tensión. Y la tensión ocurre de tal manera que la barra va a ser jalada, ¿no? Esta es la dirección positiva de tensión. Siempre vale la pena marcarla, ¿no? Como en el ejemplo 10, acuérdense que la tensión hacía que la barra se bajara, por lo tanto uno podría suponer la tensión positiva también para abajo, ¿no? Y no es complicado porque simplemente hay que suponer que pues hacia dónde sale y hacia dónde entra. Ok. Entonces, tras haber tomado estas consideraciones, abrimos la calculadora y simplemente evaluamos, ¿no? Y esto me da 0.02759. 0.02759 pulgadas. Y este valor de aquí lo vamos a guardar. Ojo que eso no nos lo está pidiendo el problema. Lo que nos pide el problema es la deformación total en D. Pero es una parte necesaria por lo que vamos a desarrollar a continuación. Vamos ahora a sacar la deformación sobre el punto C. La deformación en C, deformación lineal, también la podemos sacar con respecto al punto A, ya que el punto A, dijimos, es un empotramiento, ¿no? Entonces, DCA me va a involucrar dos tramos, el que lleva al UE y BC, ¿no? Y esto lo ponemos acá. DCA es igual a DBC más DAB. Y esto es igual a delta C. Con el añadido de que delta B ya lo conozco. Delta B
es el valor que precisamente acabamos de sacar de 0.02759. Me lo traigo para acá y pues ya no va a ser necesario sacar este acá, ¿no? Luego, esto es delta C. Y finalmente aquí tenemos FBC, LBC, EBC y ABC, ¿no? Bien. FBC pues no lo podemos ahorita sacar hasta que hagamos el equilibrio. LBC sabemos que es 12 pulgadas también. La E es 29 por 10 a la 6, puesto que se trata del mismo material y el área sigue siendo la misma. Es el mismo cilindro, solo que con diferente carga. Ok, nomás que aquí creo que se me pasó un 5. Ajá. Y esto lo dejamos listo para evaluar, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar con ese tramo? Bueno, ahora vamos a hacer una sección en esta parte. Por lo tanto, ahora simplemente no se incluye la carga de 75,000. Incluimos toda la sección delgada y de la parte gruesa solamente vamos a tomar en cuenta lo que está ocurriendo aquí en C, ¿no? Aquí yo tengo una carga de 45 kips. Aquí yo tengo una carga de 30 kips. Y aquí es donde está dando el corte. Y aquí vamos a suponer, atención, la fuerza BC, ¿no? Y aquí solamente se hace un desarrollo de equilibrio. Hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, positivo a la derecha, puesto que este es un análisis externo. Bueno, es interno en la sección, pero primero vamos a ver si va a quedar en la dirección supuesta. FBC menos 45 más 30 igual a 0, ¿no? Menos 45 más 30 es menos 15. Y finalmente, despejando esto, vamos a obtener que FBC es igual a menos 15,000 libras. Y pues al ser negativo está compresión. Entonces, este valor de aquí va a ser negativo. Me traigo esto para acá. Lo puedo poner acá abajo. Y finalmente solamente hay que sustituir lo que ya tenemos, ¿no? Entonces aquí está FBC. Y esta FBC la cambio por menos 15,000. Y ahora sí ya podemos empezar a sumar todo, ¿no? Aprovechando que esto ya lo tenemos aquí, ponemos menos 15,000 por 12 dividido entre 29 por 10 a la 6 por 0.9. Y pues ya toda esta operación me va a dar 0.0207, ¿no? Ya sumándole lo que ya tenía aquí recorrido, ¿no? Entonces delta C es 0.0207 pulgadas. Y como ya dije, este todavía tampoco es la respuesta definitiva, pero ya nos podemos ir al último tramo, ¿no? Ok. Voy a volver a copiar esta figura. Me la traigo para acá, con el fin de tener referencia también para delta D, ¿no? Ok. Pues delta D también se puede calcular con respecto al punto A, delta D menos delta A, y pues esto es delta D, porque delta A al ser un empotramiento es 0, ¿no? Pero el costo de esto es tomar en cuenta todo, ¿no? Toda la estructura. Entonces aquí vamos a sumar delta B más delta BC más delta CD igual a delta D. Y vamos a ver que estas dos, si se suman, prácticamente va a ser delta C. Y aquí nada más me tengo que preocupar por delta CD, ¿no? Y delta D, yo ya lo conozco. Delta D es 0.0207. También me lo puedo traer. Y pues aquí vamos a sumarle fuerza interna en CD, longitud en CD, área en CD y módulo de CD, ¿no? Bien. Siendo esto igual a delta D, ¿no? Ya un proceso en el cual esto se vuelve más repetitivo, ¿no? Pero esa es la idea ahora, que ustedes tengan una mejor idea del procedimiento. Y aquí nada más pasamos los datos. LCD es 16, área CD es 0.3, el módulo sigue siendo 29 por 10 a la 6,
Y esto ya me va a dar delta CD. No, aquí me equivoqué. Este ya es delta del punto D. Y delta del punto D es el que estamos buscando. Sería la respuesta definitiva del problema, ¿no? Bien, ahora la pregunta es, bueno, pues para delta CD, nada más hago un corte aquí, por lo que lo único que se ve involucrado es el diámetro chico, expuesto directamente a la carga de 30 kips, ¿no? Entonces aquí tengo 30 kips, si aquí hago el corte, y pues aquí supongo que este es FCD, también la tensión, supuesto, y pues la sumatoria de fuerzas en X va a ser muy directa. Básicamente es hasta podría percibirse como una formalidad, ¿no? Y rápidamente encontramos que FCD es igual a 30 kips o 30.000 libras. Entonces, nos vamos para acá abajo y entonces vamos a borrar aquí. Voy a hacer un poco más de espacio. Aquí tengo 30.000 libras por 16 pulgadas, ¿no? Todo está en pulgadas y en libras, ¿no? Así que al final, la deformación que estamos buscando es esa que tengo ahí, más 30.000 por 16 entre 0.3 por 29 por 10 a la 6, ¿no? Cerramos el paréntesis y veamos que obtenemos menos 0.075 0.0759 pulgadas. También positivo, indicando que este va para la derecha. Y esta es la respuesta definitiva del problema. Ahí está, ¿no? Bien, como ven, mientras más tramos tenga el problema, el procedimiento se va volviendo mucho más largo. Entonces existe, como podríamos decir, una forma abreviada del procedimiento. ¿Por qué no la mostré antes? Porque primero es necesario entender por qué nos da el procedimiento. Y algo que rápido ustedes se debieron haber dado cuenta es que para hallar delta D simplemente se suman las deformaciones de todos estos, ¿no? De todos los tramos. Si nos vamos al último caso, vean ustedes que yo simplemente de la deformación que tenía atrás le voy sumando la nueva. Entonces, si me voy hasta atrás, tengo que ir sumando todas las contribuciones, ¿no? Entonces, ahí está. Es decir, que si yo quiero encontrar la suma de las deformaciones, siempre tengo que ir restando hacia el extremo libre. Luego está la sumatoria de fuerzas. Para la sumatoria de fuerzas también uno se puede ahorrar el procedimiento de equilibrio. Y aquí hacemos sumatoria de fuerzas, ¿no? Otra vez, para no hacer esto simplemente como algo metódico, es importante e interesante cuáles son los fundamentos mecánicos que sostienen este pensamiento, ¿no? Entonces, este tramo empezamos con 30, luego le restas 45 y a estos menos 15 le vas a restar 60, ¿no? Le vas a sumar 75 para que te dé 60, que es precisamente lo que ya obtuvimos con el equilibrio previamente, ¿no? Y aquí lo único que se tiene que hacer es, una vez que se ha hecho esto, ahora sí, simplemente se suma todo, ¿no? FAB, LAB, EAB, AAB, y pues se repite lo mismo para los otros tramos, ¿no? Ya con toda la información conocida, incluyendo la fuerza interna, que ya les expliqué rápido cómo se podía sacar, ¿no? Muy bien, ahí estamos. Entonces, nada más es cuestión de ir poniendo lo que está en los datos e ir poniendo lo que obtuvimos en el diagrama de aquí. Y tras meter esto en la calculadora, ustedes deben también comprobar que efectivamente les va a dar este valor de aquí, ¿no? Ahora, para no ser tan repetitivo el video, voy a dejar que ustedes como alumnos comprueben que esta respuesta es correcta, ¿no? Van a ver que sí. Entonces, encuadramos esto y subrayamos. Como pueden ver, esta forma abreviada, vean ustedes que pues te ahorras un bastante procedimiento, pero la razón por la que hice este procedimiento para el problema 10 y al inicio de este problema 11 fue para que ustedes entendieran de dónde sale todo. Si yo les enseño
La forma abreviada, ustedes van a mecanizar y no se trata de eso, se trata de razonar, de por qué yo voy sumando todos los tramos, ¿no? También es importante entender que va a haber algunos problemas más adelante donde no podremos hacer esto de manera directa. Por lo tanto, no lo usen como un método mágico. Claro, que si tienen 4 o 5 barras y todas se hacen así, adelante, lo pueden hacer, ¿no? Pero va a haber unas situaciones, sobre todo en aquellos que se llaman estáticamente indeterminados, donde esto no se puede hacer de manera directa. Y ya vamos a atender esto en su momento. Bien, entonces, este razonamiento se puede extender a secciones que no son constantes, que no son cilíndricas. En este caso, lo voy a poner acá. Vamos a poner secciones transversales no constantes, ¿no? Bueno, ¿qué me refiero con esto? Imaginen ustedes que tenemos una barra, pero esta barra, en vez de ser cilíndrica, tiene una forma, digamos, irregular, ¿no? Y acá hay una sección rectangular, ¿no? Como las probetas. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, como no es constante, nosotros imaginen ustedes que van a dividir esta barra en pequeños segmentitos de barra. Esto requiere un poquito de bases de cálculo integral, así que acá ustedes van a tomar este pequeño segmento, el cual tiene una pequeña longitud. Pero a diferencia de la longitud L, este elemento va a tener un espesor de X. Asimismo, dicho elemento, si nosotros lo vemos de fuera, va a tener esta forma, ¿no? La sección transversal puede ser de cualquier forma. Entonces este elemento aquí tiene un diferencial de X y el área, acuérdense que el área de sección transversal, esa permanece variable, por lo tanto el área depende de X. Con esta información, nosotros podríamos decir que si yo tengo un número ilimitado de barras, al punto de que las hago cada vez más delgadas, yo puedo decir primero que la deformación del extremo libre al aplicarse una carga puntual P, yo voy a tener sumatoria de fuerza por longitud por área entre el módulo de cada uno de los n segmentos. Y décimo segmento yendo del primero al último, ¿no? Esto es una generalización de lo que vimos en el problema 11. En el problema 11 sumamos 3 tramos. Si tuviéramos 4 tramos, sumas 4 veces. Si tienes 5, sumas 5. Así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí... Perdón, aquí... Aquí nosotros tenemos un área no constante. Por lo tanto, tengo que ir tomando en cuenta cada variación del área, ¿no? Pero cuando hago los segmentos más pequeños, vean ustedes que aquí estos segmentos van a tener cuestiones constantes. Primero, la fuerza F siempre va a ser la P que se aplica en el extremo libre. La LI, todos van a ser de un espesor de X. El área, en este caso va a estar en función de AX, donde X es la coordenada a partir del origen. Y E, pues vamos a suponer que también es constante, ¿no? Ok. Si hacemos esos rectángulos tan chicos, la aproximación del desplazamiento va a ser tal que prácticamente va a ser exacto, tal y como ocurre en cálculo integral. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que sacar el límite cuando delta X, más bien lo correcto aquí era poner no esto, sino todavía así, ¿no? En forma discreta. Entonces aquí queda la forma discreta. Y finalmente sería sacar el límite de esta suma, la que tengo acá,
partiendo del primer elemento y terminando en el último, donde delta x tiende a 0, ¿no? Y esto se va a convertir en una integral, de tal manera que el delta x se hace de x, a x queda en función de x, aquí tenemos e, y pues la integral se va a tomar desde 0 hasta L. Es decir, el i igual a 1 hasta n se convierte de 0 a L, ¿no? Y ahí está cómo vamos a sacar la deflexión del extremo libre, ¿no? Asimismo, para facilitarnos, sabemos que la carga P y el módulo son constantes para este tipo de problemas. Se pueden sacar de la integral. Y la integral finalmente queda de la forma dx sobre ax, ¿no? Y esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar para resolver problemas como el número 12. El problema número 12 nos dice: el pedestal está hecho de modo que tiene un radio definido por la función r igual a 2 sobre 2 más y a la 1 medio pies, donde y también está dado en pies. Si el módulo de Young del material es de 14 por 10 a la 3 P6, determina el desplazamiento de su parte superior cuando soporta la carga de 500 libras. Ok, vamos a empezar a organizar la información. En este caso nos están dando una función de radio de 2 entre 2 más y a la 1 medio, y esta función está en pies. Pero hay que tener cuidado porque la y hay que meterla en pies. Aquí dice donde y está dado en pies. También nos están dando los valores constantes, en este caso el material. El módulo de Young, 14 por 10 a la 3 P6. La longitud es de 4 pies. Y la carga es de 500 libras. Pero la carga de 500 está presionando contra el empotramiento. Por lo tanto, se considera que esta carga es negativa, ¿no? Vamos a tener un desplazamiento de contracción hacia abajo, ¿no? Por la posición relativa que tiene el empotramiento. Lo que nos pide hallar, pues, es la deflexión del extremo libre. Y, pues, obviamente tenemos que suponer, primero, módulo de Young constante. P constante. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la longitud. Que, por cierto, la longitud va a quedar en términos de y porque el poste es vertical. Y finalmente, pues, como siempre, vamos a manejar el material en el límite elástico, ¿no? Tal y como en los otros problemas. Noten que a pesar de ser un problema no constante, el material sigue estando dentro del límite elástico, ¿no? Precisamente para poder utilizar la ecuación de la cual se basa esta integral, que esta ecuación es la de FL sobre AE, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, algo que tienen que hacer cuando apliquen esta ecuación que tenemos aquí es que haya congruencia con las unidades. Algo que puede ser un poco, pues, batalloso cuando se trabaja con este tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí tenemos el modelo, la integral. Primero la vamos a adaptar para la variable en y. Aquí nada más hay que cambiar todo por y. Y posterior a eso vamos a empezar a sustituir cosas. Sin embargo, van a darse cuenta que, por ejemplo, el área tiene que ser pi por radio cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un círculo. Entonces, esto me va a quedar pi por 4 sobre 2 más y a la 1 medio elevado al cuadrado, ¿no? Nada más que este es 2. Aquí la función original es 2. Todavía no estoy elevando al cuadrado. Y finalmente, pues, simplificando esto, me va a quedar 4pi, porque 2 por 2, no, 2 al cuadrado es 2 por pi. Y acá abajo me queda 2 más y a la 1 medio al cuadrado. Esta función sigue en pies y la y que le metemos aquí tiene que estar en pies. Para evitar confusiones, yo recomiendo que todo lo dejemos en pies y en libras. Entonces aquí vamos a manejar libras, pies, pero la presión tiene que estar en libra por pie cuadrado, lo que se conoce como PSF, ¿no? PSF es pounds per square feet. Así es. Pulgadas por pie cuadrado, no, libras por pie cuadrado.
Entonces, vamos a dejar la P y esto igual, pero la S va a convertir. Entonces aquí vamos a poner 14 por 10 a la 3 PSI, ¿no? O libras por pulgada cuadrada. Haciendo la conversión, estas pulgadas las paso a pies, y yo sé que un pie tiene 12 pulgadas, ¿no? Pero pues como este está al cuadrado, hay que elevar este al cuadrado también. Entonces, 14 por 10 a la 3, hay que multiplicarlo por 12 elevado al cuadrado, ¿no? Y esto nos va a dar 2.016.000 PSFs. Y con esto, yo ya voy a poder... meter todo en la misma ecuación, ¿no? Siempre se puede meter todo en una ecuación ya que tengamos las unidades adaptadas. Entonces, retomando la ecuación, aquí nosotros vamos a tomar esto, entonces... ¡Ay! Me excedí, ¿no? Y vamos a empezar a sustituir todo. Bien, entonces... La P es de 500. El módulo es de 2.016.000. Acá adentro tengo un integral de 0 a 4 pies de y el área está en el denominador. Vean ustedes que el área al estar en el denominador, el numerador se queda en el denominador y lo que está en el denominador se pasa al numerador. Por lo tanto, la parte que se veía más complicada se queda acá arriba, ¿no? Ok. Vean ustedes que para seguir manejando esta integral es importante que también para esta materia ustedes ya tengan algunas nociones de cálculo integral. No solo por este tema, sino sobre todo por los temas que vienen respecto al tema de vigas, ¿no? Ahí sí se va a usar mucho más el tema de integración. Por lo tanto, aquí nosotros sacamos 4pi, ¿no? Y nos queda la integral de 0 a 4, 2 más y al 1/2 elevado al cuadrado de y. Bueno, vamos a simplificar lo que tengo acá afuera, ¿no? Para ya no tener que preocuparme por el momento no tener que preocuparme por eso. Entonces voy a tener 500 negativo. Ay, algo hice mal. 500 negativo dividido entre 2.016.000 por 4pi, ¿no? Ok, ¿y esto cuánto me va a dar? Menos 1.97, 36 o 63. No, 36 por 10 a la menos 5, ¿no? Y pues ya me puedo concentrar en lo que tengo dentro de la integral. Si se dan cuenta, ¿cuál técnica de integración sería la más apropiada? Cuando uno ve una función dentro de otra, podría pensar, pues podemos hacer sustitución, ¿no? Haces tu sustitución en u. Entonces hacemos, pues u tiene que ser 2y más 1/2. Y esto me queda de u de y. Y ya puedo empezar a derivar estas expresiones. El 2 se va, y al 1/2 me queda 1/2 de y menos 1/2. Y pues con esto me queda 1 sobre 2y al 1/2 si lo paso al denominador, ¿no? Después despejo para dy y al despejar para dy paso este para acá directito y me queda esto, ¿no? Asimismo, también yo puedo empezar a evaluar los límites. 2 más 0 al 1/2, pues 0 al 1/2 es 0, más 2 es 2. 4 al 1/2 es 2, más 2, también 4. Entonces, aquí, esto pasa de 4 a 2. Esto pasa a ser u cuadrada. Y dy pasa de ser 2y a la 1/2 por du. Pero aquí el problema, ¿qué hacemos con esto? No se puede cancelar. Y la integral no está completa. Por lo tanto, la técnica de sustitución no es la más conveniente para este caso. Pero, si se dan cuenta, ahí nosotros tenemos un binomio al cuadrado. Y se puede expandir término a término y ya finalmente integrar con regla de potencia, ¿no? El cuadrado del primero más 2 veces el cuadrado del segundo más
más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿no? Entonces el cuadrado del primero pues es 2 al cuadrado, es 4. 2 veces el primero por el segundo, 2 por 2, 4, por y al 1 medio. Y finalmente el cuadrado del tercero es simplemente y, ¿no? Ahí está. Ahora, como dije, vamos a aplicar la regla de la potencia. Y para eso, no hay que olvidar que hay una regla que nos dice que la integral de y a la n de y es igual a yn a la más 1 sobre n más 1. Si es indefinida más c, si está definida como acá, no hay que agregar c. N no puede ser menos 1 porque pues me anula el denominador, que en este caso ninguna de las potencias es menos 1 y procede, ¿no? Aquí hacemos integral de 4 es 4y, integral de 4y al 1 medio pues sería y, 1 medio más 1, 3 medios, ¿no? Y finalmente dividimos entre 3 medios, que es lo mismo que multiplicar por 2 tercios, ¿no? Y la integral de y pues es 1 medio de y cuadrada. Noten ustedes que ya no va a ser necesario dejar el diferencial de aquí. Y esto simplemente se evalúa de 0 a 4. Y ya el problema se vuelve en uno numérico. La integral del extremo libre tiene que ser 1.9736 por 10 a la menos 5. Y aquí ponemos 4 por y, que en este caso sería 4. Más 4 por 2, 8 tercios. De 4 a la 3 medios. Más 1 medio de 4 al cuadrado, ¿no? Y luego lo demás son puros ceros, así que lo podemos dejar así. Y ya, lo único que nos queda es meter esto en la calculadora para obtener la deflexión en el extremo libre. No hay que olvidar que el resultado que vamos a obtener está en pies, y al ser una compresión ese punto va para abajo, ¿no? Entonces ya no me preocupo tanto por el signo. Eso lo multiplico por 4 por 4 más 8 tercios por 4 elevado a la 3 medios más 1 medio de 4 al cuadrado, ¿no? Cerramos el paréntesis y todo esto me va a dar menos 8.9472. 8.9472 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Pies. Así es. Siendo esta la respuesta definitiva del problema. En realidad eso es lo que nos estaba pidiendo, ¿no? También se puede pasar a pulgadas multiplicando por 12 y nos va a dar efectivamente 0.0107 pulgadas también para abajo, ¿no? Y también se puede expresar como una respuesta correcta. Bien, pues es prácticamente lo que se tiene que hacer: plantear la ecuación, cuidar las unidades, entender lo que se está haciendo y finalmente aplicar las técnicas de integración ya conocidas desde la clase de cálculo integral, ¿no? Bien, para tranquilizar un poco esta lección ya después de haber hecho procesos de integración, vamos con este problema que es prácticamente de repaso, pero aplicando también criterios de deformación. El problema 13 dice: el cable BC de 4 milímetros de diámetro es de un acero E igual a 200 gigapascales. Si se sabe que el máximo esfuerzo en el cable no debe exceder los 190 megapascales y el alargamiento del mismo no debe sobrepasar 6 milímetros, encuentre la carga máxima P que pueda aplicarse como se muestra en la figura. Entonces aquí nosotros tenemos un eslabón sostenido por un cable BC y por una articulación en A. Entonces tenemos que conocer la P para no romper BC, pero tampoco para que sobrepase la deformación de 6 milímetros, ya que si se deforma de más BC, este eslabón va a quedar muy inclinado, ¿no? Y tampoco va a ser útil estructuralmente. Bueno, entonces vamos con los datos. El cable BC de 4 milímetros de diámetro, ok, es decir, nos están dando el diámetro del cable BC, es de un acero de 200 gigapascales. Ok. Aquí sí va a convenir usar Newton, milímetro y megapascal,
por lo que este rápidamente se convierte, multiplicando por 1000, a 200.000 megapascales. Nos están diciendo que el esfuerzo último de ese cable es 190 megapascales y la máxima deformación, o sea, el delta max, es de 6 milímetros. Nos piden hallar el valor de P máximo, ¿no? Y esto de aquí es un problema de dos criterios. Vamos a diseñar ese cable contra esfuerzo último, pero también contra deformación máxima. Y para eso tengo que encontrar el valor de P correspondiente. Aquí obviamente vamos a suponer que el material está en el límite elástico, ¿no? Como les decía, vamos a dejar la tensión del cable en términos de P y vamos a usar esa tensión para calcular el esfuerzo, pero también para calcular la deformación. Igualamos los valores y la P que me salga más chica, tal y como ya lo hemos discutido previamente, esa es, ¿verdad? Entonces, para poder hacer o llevar a cabo esa estrategia, lo primero que vamos a trabajar es un diagrama de cuerpo libre, donde, pues obviamente el cuerpo afectado es el eslabón vertical. Sobre este eslabón vertical actúa, por ejemplo, la fuerza P, actúa también la tensión del cable BC, pero también aquí nosotros vamos a tener un pasador en AX y AY, ¿no? Entonces esas son las fuerzas que están actuando. Asimismo, hay que tomar en cuenta las dimensiones. De aquí a acá son 3,5 metros y de aquí a acá son 2,5 metros, ¿no? Vean ustedes que el cable BC se va a extender hasta acá y pues aquí está el suelo, ¿no? Es evidente que aquí se forma un triángulo y esto me sirve primero que nada para sacar el ángulo θ, o sea, el ángulo de inclinación que lleva BC, ¿no? Esto es un triángulo rectángulo y no solamente tenemos esta distancia que me va a sumar 2,5 y 3,5 da 6, sino también la base que me da 4 metros, ¿no? Entonces ese triángulo se observa y como tengo el cateto opuesto de 6 y el cateto adyacente de 4, puedo decir tangente de θ 6 sobre 4, que es 3 medios, ¿no? Y θ es la tangente inversa de 3 medios, cuyo valor debe de ser 3 medios, que aquí le aplicamos, perdón, tangente inversa, 56.31 grados. Entonces, esto de aquí, también lo puedo poner acá para que el diagrama de cuerpo libre, no, de hecho se va a ver menos apretujado acá, ¿verdad? Y bueno, con esto ya está completo el diagrama de cuerpo libre, ya tenemos las fuerzas, el cuerpo, las dimensiones y la reacción. Bien, esto lo voy a bajar un poco para que el video no esté estorbando. Y bien, ahora sí, vamos a trabajar la estática. Y pues obviamente si quiero dejar P, más bien TBC en términos de P, es obvio que voy a sacar sumatoria de momentos con respecto a A. La estática solamente me va a servir para eso. No me sirve para más, no me pide nada, no me pide ninguna información sobre el pasador en A. Así que no me tengo que preocupar por eso. Entonces, si hago esa sumatoria, vean ustedes que P me va a hacer un momento en contra a una distancia de 3.5. Y luego TBC va a tener dos componentes. Esta se descompone con una vertical y una componente horizontal. La componente vertical pasa directamente por el punto A. Este es el punto B. Este es el punto C. Por lo tanto, al pasar directo por A, esa componente no entra en la sumatoria de momentos. Pero la horizontal sí. Y esta va a ser un momento que va a tender a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, al tender a favor de las manecillas del reloj, esto es negativo. Y la componente sería TBC por coseno de 56,31, ya que el ángulo es con respecto al horizontal. Y dicha fuerza se va a encontrar a una distancia de 6, porque estoy acá. Esta fuerza sale de acá. Y aquí está, ¿no? Y esto lo igualo a 0. Bueno, entonces podemos rápidamente despejar TBC en términos de P. Obviamente esto va a dar positivo porque cuando pase P negativo se va a cancelar con este negativo
Y hace sentido porque un cable va a estar a tensión, ¿no? Entonces aquí yo tendría 3.5 de P. Y eso lo voy a dividir entre 6 coseno de 56,31. Entonces TBC ya queda en términos de P. Tenemos 3.5 dividido sobre 6 por coseno de 56,31. Lo cerramos y nos queda 1.0516 redondeado a 4 decimales. Esto queda P. Y pues ya. Esta ecuación es importante porque nos va a servir para los dos diseños. Vamos a dejar estos límites acá. Empezamos con el esfuerzo. Entonces, este se conoce como el diseño a resistencia, ¿no? Y el esfuerzo sobre la varilla BC, pues es TBC sobre área BC. TBC es 1.516P y el área BC, pues es un diámetro. El diámetro es de 4 milímetros, el radio es de 2, por lo tanto aquí sí resulta más práctico dejar el pi por radio cuadrado. Y por el otro lado tengo el límite de 190 megapascales, ¿no? Entonces, acorde a este criterio de resistencia, yo encuentro que P termina siendo igual a 190 por 4 por pi. Y todo esto se divide entre 1.0516, lo cual me da una fuerza máxima permisible de 2270.45 newtons. Ok. Pero, ojo, no hemos terminado. ¿Por qué? Esto es válido para el criterio de esfuerzo. Pero ¿qué tal si esto hace exceder el criterio de deformación, el cual también se me pide en el problema? Para el criterio de deformación máxima, yo tengo que utilizar la ecuación de fuerza interna por longitud por área y módulo de Young, ¿no? La fuerza interna sigue siendo la misma, porque hay una relación que no cambia entre TBC y P. La longitud del cable, ahorita la trabajamos. El área, pues es 4pi, porque es pi por 2 al cuadrado. Y el módulo también me lo da, ¿no? Creo que es a 0, si no me equivoco. Sí, 200,000. Ahora, ¿cuál sería la longitud del cable? Si nos regresamos al diagrama, la longitud del cable pues tiene que ser esta diagonal de acá, ¿no? Y esa diagonal corresponde a una hipotenusa. La longitud de BC tiene que ser pues el Pitágoras de 4 y 6, que son las longitudes de los catetos. Y el Pitágoras de 4 y 6 me va a quedar 4 al cuadrado más 6 al cuadrado, 7.2111, ¿no? Metros, ok. Acuérdense que esto se tiene que pasar a milímetros por congruencia de unidades. Y pues nada más hay que recorrer el signo, 7211.1 milímetros. Esta cantidad que acabamos de sacar, la pasamos acá, ¿no? Y esto tiene que ser igual a 6 milímetros, porque es el límite máximo, ¿no? Y haciendo un despeje, también vamos a encontrar el valor de P. Entonces tenemos 6 milímetros por 4 por pi por 200,000. Y eso lo dividimos entre 1.0516. Y esto a la vez lo podemos también dividir entre 7211.1. Y eso me da 1988.56 newtons. Ahora la pregunta es, ¿cuál de las dos P's es la buena? Razonémoslo de la siguiente manera. Si yo meto una carga de 2270.45 y asumiendo que el material está dentro del límite elástico, pues obviamente eso me va a dar una deformación mayor a 6. No se requiere ni siquiera hacer el cálculo,
Por lo tanto, la primera fuerza que encontramos cumple con el criterio de esfuerzo, pero no con el de deformación. Por otra parte, la carga de 1988-56 satisface el criterio de deformación y también el de esfuerzo, porque el esfuerzo va a quedar muy por debajo de los 190. Por lo tanto, la carga solicitada es de 1988.56 newtons. Y dado que es lo único que nos pide el problema, este mismo ha concluido. Y con esto también concluimos el video del día de hoy. Espero les haya gustado y les sea de mucha utilidad en sus estudios. En caso de ser así, no olviden darle like al video y suscribirse al canal. Asimismo, voy a estar subiendo contenido muy seguido en estos días, por lo tanto no olviden darle clic a la campanita para estar actualizados y que no se les vaya nada, ¿no? Si tienen alguna duda o comentario, no olviden dejarlo en la caja de acá abajo. Yo siempre atiendo esos mensajes. Y pues finalmente, no olviden compartir este video con sus amigos, familiares, gente que crean que van a necesitar esto, sobre todo aquellos que están cursando el bachillerato o están llevando alguna carrera relacionada con el tema. Sin más que agregar, por mi parte sería todo. Hasta luego.